Iniciamos este cuarto conversatorio ya del diplomado que ustedes están cursando en Diplomado Superior de Auditoría. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Viviana García para charlar con ustedes. Ella es médica, magíster en Argentina, tiene 35 años de experiencia en medicina y gestión, auditoría y manejo de equipos interdisciplinarios. Tiene una trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado, en proyectos orientados a salud pública, y en obras sociales, organismos internacionales y empresas de salud. Está especializada en planificación, organización y control de instituciones de salud y auditoría médico. Particularmente en los últimos años se ha destacado como una referente en temas de alto costo y discapacidad, y en patologías especiales. Ella es médica, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, tiene una especialidad en auditoría médica y el máster en salud pública. Ha realizado cursos en Harvard, en Oxford, ha hecho también cursos de epidemiología y taller de perfeccionamiento de enseñanza en la Universidad y Salud. Dentro de su experiencia laboral, en el campo laboral, en la actualidad se desempeña como coordinadora de auditoría, control prestacional de alto costo, patologías especiales de OSPAR, desde el año 2005. Es también integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, y creo que es desde 2012. Es docente de distintos cursos y de actividades en auditoría de discapacidad y auditoría basada en la evidencia. Fue hasta el año 2014 gerente médica de Ospaña, entre tantas actividades que ha hecho, así que me parece que yo voy a cortar, si te parece, tu currículum por ahí, y lo demás, digamos, si ellos quieren preguntarte, pueden hacerlo libremente. Sí, la idea es hacer una presentación breve como para que ellos sepan con quién están, quién tienen del otro lado de la pantalla. Bueno, éxitos entonces, Vivi. Bueno, vamos a empezar. Les cuento un poquito cómo vamos a proceder. Yo voy a tratar de resumir este tema que es bastante arduo para hacerlo en una hora, lo mejor que pueda. Cualquier duda que a ustedes les surjan, las preguntan al final, las pueden ir escribiendo en el chat o las preguntan al final, que vamos a tratar de no extendernos y dejar 15 minutos para conversar. Así que bueno, yo voy a compartir la pantalla ahora y ustedes me dicen si la ven bien. Esperen que se me escapó otra vez el... un segundo. Se me cerró el archivo, así que espérenme que lo estoy abriendo de nuevo. Bien. Ahí estamos. Bueno, ¿lo ven? ¿Se ve bien? A ver si lo puedo ampliar. No me deja ampliar más, no sé por qué. Ahí está. Perfecto. Bueno, el tema, trataba de resumir un poco qué es lo que hacemos cuando tratamos de elaborar una evaluación de tecnología, sea en el ámbito privado de cada uno de ustedes, hola Martita, o en a nivel gobierno, para poder incorporar o no una tecnología sanitaria. Teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de los países del mundo tienen el reto de garantizar eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los sistemas de salud, en este contexto de recursos que son limitados y las presiones diarias de aumento de gasto con esta incorporación de nuevas tecnologías que crecen de manera exponencial. Ya en los años 80, un político español llamado Ernest Lluch reflexionaba sobre los gastos crecientes de la salud pública, y en su momento establecía ya tres puntos importantes que generaban aumento de gasto constante. Uno era justamente la innovación tecnológica, que genera calidad en salud, pero no controla el gasto. El segundo punto que él hablaba era la inexistencia en esos momentos de mecanismos que
regularan de manera suficiente, porque él interpretaba que quien decide no es quien consume, tal cual sus palabras, y ninguno de los dos es quien paga. Entonces, esto genera un constante aumento. La demanda de servicios actualmente genera un aumento que tiende al infinito. Si bien consideramos que la mejora de los servicios con esta innovación constante mejora la calidad, esto tampoco controla el gasto. Sumado a que la población en general cree o tiene el concepto de que la salud no tiene precio, tenemos que considerar que sí tiene un costo y por lo tanto tenemos que ver con estos recursos finitos cómo manejar nuestros presupuestos. Este desajuste que existe entre oferta y demanda, muchos lo regulan y controlan con largas listas de espera, con dilución de la calidad de los servicios, negación, pago de bolsillo, bueno, cosas que todos conocemos en este país y que se dan en muchos lados del mundo, no solo acá. Necesitamos hacer un debate profundo, ético y político. Ético porque tenemos que tratar de analizar lo que significa el principio de justicia, porque le dimos demasiado tiempo a lo que significa la beneficencia y la autonomía en la salud, pero no hemos estado reflexionando en la justicia, ya que creo yo, es un concepto mío, incomoda mucho cuando uno plantea a nivel ideológico estas cosas a decidir qué debo cubrir sobre lo que no debo cubrir. El tema que deberían nuestros políticos tomar y discutir concienzudamente. El mejor ejemplo de esto es nuestra epidemia actual de COVID, que nos llevó a correr para poner a tiro todos los servicios sanitarios que nunca habían sido actualizados ni puestos a tiempo para cubrir una demanda como la actual. Es el mejor ejemplo que tenemos. En este marco, establecer una estrategia de evaluación de tecnología sanitaria o priorización, como me gusta más llamarlo a mí, es una estrategia que nos permite hacer frente a este desafío. Entonces, esto que había puesto porque me gustó mucho, ustedes lo leen, yo no lo voy a leer, fue una parte del inicio de una charla que dijo Michael Rawlings, que fue presidente del NICE durante muchos años. La plata, en conclusión, la plata no alcanza, tenemos que hacer lo posible para que beneficiara a la mayor cantidad de población. Porque entonces nos viene a la cabeza un poco la pregunta es si ya no es si los gobiernos deben tomar una decisión acerca de qué tecnología cubrir o no, sino de cómo hacer. Cómo orientar los recursos limitados que tenemos a beneficiar a la mayor cantidad de población cuando las tecnologías nacen y aparecen a una velocidad increíble y nuestros recursos siguen siendo limitados. En muchos países ya han iniciado desde largos años establecer procesos sistematizados, explícitos, institucionalizados de estas evaluaciones de tecnología para cubrir o no cubrir determinadas prestaciones. Yo había puesto esto, pero no lo vamos a trabajar hoy. Entonces, una tecnología en salud. ¿Qué consideramos una tecnología en salud? La definimos como un conjunto que incluye medicamentos, todos los dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos, todos los sistemas organizativos, que en sus orígenes esto no se incluía, y todos los sistemas de soporte que hay en salud como tecnología sanitaria, todas que son pasibles de ser analizadas y decidir si se cubren o no se cubren, o si se implementan o no. Ya en el siglo XIX, un muy
profesional, el doctor Brichov, postulaba que los mayores problemas sanitarios son las epidemias, pero las creadas por el hombre, porque brindan señales de que nuestra sociedad no está funcionando como corresponde y que exigen cambios importantes en la conducción del Estado. Un poco de historia. Si pensamos que Estados Unidos es el país que representa con mayor convicción la defensa del libre mercado, sin embargo fue el primero que estableció o incorporó una oficina de regulación y contralor de medicamentos e insumos, de tecnologías, en ese momento llamados insumos, cuando una empresa que se llamaba Massengill lanzó al mercado en el 38 por allá, un elixir que tenía un tóxico que ocasionó cientos de muertes. Con esa legislación que ellos establecieron, crearon la famosa y conocida por todo FDA. Pero en realidad, hablo del año 1938, pero en realidad la primera aparición del concepto de evaluación de tecnología en salud data del 66, cuando la Cámara de Representantes de los Estados Unidos organiza una oficina de evaluación para que los asesore en la introducción de nuevas tecnologías en su país, y a partir del 70 esta oficina elabora informes de evaluación de tecnología para asesorar a esta Cámara. A partir de ahí hay un crecimiento en muchos países, fundamentalmente en Europa, que pega muchísimo este tema, y ahí vemos un poco la constitución de las distintas agencias de evaluación de tecnologías, y ustedes ven ahí que el NICE, tan reconocido y reconocida institución, recién empieza a aparecer en el 99. Aquí, en el área de América Latina, surge algo parecido como lo que pasó en Estados Unidos con la intoxicación de muchísima gente, con el tema del propóleo, en el 92, que también ocasionó ciertos afectados y muertos, y ahí es cuando se constituye la ANMAT, 1992. Esta estrategia de generar instituciones que controlen lo que ingresa al país, en América Latina se da en muchos lugares, en Brasil, con la Anvisa, México, Colombia, etcétera, Chile, y estos lugares crean un marco institucional para poder iniciar o bosquejar en esos momentos las agencias de evaluación de tecnología. En nuestro país tenemos algunos antecedentes, no muy lejanos, en realidad bastante cercanos. La primera agencia con este título, Agencia de Evaluación de Tecnología, es el Instituto de Evaluación de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es el IECS, órgano independiente que está asociado a la UBA. A partir de ahí hay una serie de organizaciones que aparecen, la UCET en el Ministerio de Salud, la ETSA, que integra la Organización Mundial de la Salud junto con 14 países más, el Instituto Nacional del Cáncer tiene una agencia de evaluación de tecnología para el tema que a ellos les atañe, la INSET, creada en la UBA, que ya como agencia de evaluación de tecnología, el SEXA, bajo el ámbito de salud. Pero ¿qué pasa? Si sacamos la cuenta, son casi 15 años de historia de este tema de evaluación de tecnologías en Argentina, pero estos institutos, estas agencias, organizaciones, no se comportan como verdaderas agencias nacionales. Sus informes, importantes y muy bien elaborados, no tienen carácter vinculante para los financiadores de salud. ¿Qué quiere decir? La elaboración que ellos hacen no determina si se cubre o no se cubre de manera unívoca. Es simplemente un informe que le da orientación a la persona que lo solicitó. Entonces, ¿por qué la necesidad de crear una agencia de evaluación de tecnología sanitaria? ¿Por qué priorizar tecnologías unas sobre otras? Esto de hacer sistemáticamente una evaluación de tecnología sanitaria es importantísimo cuando uno tiene que priorizar qué cubre y qué no cubre en una canasta sanitaria.
No voy a leer lo que dice la diapositiva, porque no tiene mucho sentido, ustedes la ven, pero eso constituye una valiosa herramienta para todos los sistemas de salud, hablándolo desde lo micro hasta lo general, hasta lo macro, para decidir sobre cobertura, sobre reembolso, sobre qué vamos a incluir o sobre lo que no. Pero para poder constituir esto necesitamos varios puntos importantes tener ya constituidos. En primer lugar, el marco legal, que es fundamental. En nuestro país tendemos a hacer antes de legislar, y esto es fundamental, tener un marco donde una legislación que diga que la incorporación de estas tecnologías, que se harán o no, sea explícito y claro para la toma de decisiones. Es necesario, por lo tanto, definir un marco institucional que elabore estos informes claramente y emitan las recomendaciones necesarias. También necesitamos un modelo que sea integrado, que incluya toda la línea de evaluación. Esto quiere decir, desde el ciclo de regulación, evaluación, incorporación, uso racional de las tecnologías sanitarias, y que se implementen estos modelos, o sea, que no quede en simplemente un consejo o un asesoramiento. Y por último, debe tener una instancia de monitoreo de estas tecnologías aceptadas para evaluar el impacto de lo que se definió cubrir. Este gráfico, que me pareció muy interesante, de un profesional chileno, porque es muy gráfico para ver cómo es un poco la escalera de una evaluación. Y todas las preguntas que uno se hace cuando tiene que analizar, por ejemplo, algo de alto costo que le están pidiendo, o algo que no es común de usar, o algo nuevo que entró, ¿sí? Uno se pregunta, ¿se puede usar? Y ahí estamos evaluando la seguridad. ¿Funciona mejor? Estamos evaluando la efectividad. ¿Vale la pena pagar? O sea, muchas veces estas nuevas tecnologías son superadoras en el costo de manera importantísima. Entonces un análisis de costo-efectividad es muy importante. ¿Están las condiciones del sistema de salud o de mi sistema en el cual trabajo adecuadas para poder implementarlo? ¿Es viable? ¿Cuánto dinero necesito para esto? ¿Cómo impacta en mi presupuesto? Es clarísima esta transparencia para mostrarnos un poco, cuando uno tiene que definir un tema, todos los valores que tenemos que definir. Y si lo pensamos, que el Producto Bruto Interno de los países de América Latina, el nuestro incluido, son más bajos que los países desarrollados, incluir esta evaluación económica en una evaluación de tecnología, no solo médica, es sumamente importante, porque nos dice un poco cómo nos va a impactar en nuestro presupuesto futuro, y a no elaborar otras listas que compensen el gasto que voy a hacer para poder incluir esta tecnología. Que es muy habitual, aquí incluimos una cosa y sacamos otra, porque no la podemos pagar. Entonces, hacer un buen análisis de costo-efectividad es fundamental. Tenemos que considerar también que la tendencia universal de ampliar la cobertura para mejorar la equidad muchas veces hace que tengamos que incluir cosas y sacar otras, porque nuestro presupuesto no está adaptado a esto. La verdad que no es una práctica muy buena, pero es lo que ocurre en general. Entonces, considerar a la evaluación de tecnología como un procedimiento técnico y no como una revisión sistemática, que no tiene un objetivo, que es solo puntual, no es útil. Hay que considerarla como algo sistemático que nos pueda dar un consejo sobre incluir o no incluir una tecnología, que nos diga si es viable económicamente en nuestro sistema, y no un fin en sí mismo, solo para eso. Entonces, ustedes ven las preguntas que yo puse ahí, nos hacemos cada vez que tenemos que hacer algo. Priorizar entonces, para analizar una evaluación de tecnología, es una estrategia sistemática, lo repito, técnica, transparente, que nos permita dar respuesta para asignar recursos. Y esto significa involucrar un poco a todos los actores que intervienen en esta cadena de evaluación,
y también incluir valores culturales, sociales, tecnológicos y políticos, que todo esto nos permitan incidir en la toma de decisión de la cobertura, por sí o por no. Esta diapositiva, que ahora vamos a leerla un poquito, significa un poco un gasto alto en Producto Bruto Interno no significa que el gasto per cápita sea importante, y esto no influye en las coberturas que vamos a ver. Si ustedes ven ahí, yo marqué 2 en un naranja más oscuro, que tienen el mayor gasto, el mayor PBI y el mayor gasto. Sin embargo, tienen canastas módicas, para llamarlo de alguna manera, que no incluyen a toda la población, que tienen listas de esperas importantes, etc. Simplemente es demostrativo de que mayor plata no significa mayor cobertura, ¿sí? Tenemos que también considerar que hay muchísimas presiones sobre el gasto que hay en salud, en contraposición del escaso presupuesto que contamos. Estos factores son, por ejemplo, una mayor demanda, el mayor conocimiento que actualmente tiene la gente por todos los medios que conocemos, celulares, computadoras, televisión, etc. Eso genera una mayor demanda. El cambio en el perfil epidemiológico y demográfico de la población se está haciendo más vieja, la población está teniendo patologías crónicas que demandan cobertura constante. Los esfuerzos, esto que yo les comentaba antes, de una cobertura universal de salud, el aumento constante de la tecnología sanitaria, todo el tiempo tenemos algo nuevo que aparece. Hay algunos trabajos que dicen que esta mayor cobertura universal, el envejecimiento de la población y la demanda inducida va a provocar que dentro de unos 20 años, no mucho más, el gasto en salud se duplique. Y tenemos que hacer frente a esto. Hay un trabajo muy interesante que dice que, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la carga de enfermedad medida en años de vida perdidos y en discapacidad, para el año 2013 aproximadamente, alcanzará un 80%. Es un número espeluznante, es increíble. Cifras muy parecidas se dan en Brasil, en un estudio que se hizo en el 2009, en donde decía este estudio que de 20 billones de reales que gasta Brasil en salud, para dentro de unos 20, 30 años va a subir a 45 billones. Es más del doble. Más del doble. Es una cosa increíble. Bueno, ¿por qué entonces priorizar? Establecer una evaluación de tecnología que nos permita priorizar claramente, y por eso se llama priorización explícita, para que los servicios de salud puedan otorgar la mejor cobertura para la mayor cantidad de población, se debe abordar de manera institucional, con metodología, con procesos que sean claros y transparentes, al cual todo el mundo tenga acceso, y en el cual todos los sectores involucrados puedan participar. Y eso incluye no solo en salud, sino pacientes que aporten su visión, oferentes de los servicios que aporten su parte, tienen que estar todos los servicios incluidos. Entonces, evaluar una tecnología sanitaria, ¿qué objetivo tiene? Su objetivo es informar sobre la evidencia científica disponible de manera metodológica, de forma exhaustiva, y que nos permita identificar qué tecnología o servicio que nos genera incertidumbre nos permita cubrir. Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya lo dije. Entonces, el proceso de evaluación nos plantea por lo menos 6 actividades mínimas. Un primer punto, identificar la tecnología o lo que nos está generando incertidumbre. Esto puede ser
generado en lugares donde hay agencias, lo pueden solicitar una persona individual, una institución, una clínica, el gobierno, diferentes lugares solicitan que esta tecnología le genera cierto problema o duda, y solicitan la evaluación de tecnología. Una vez que se determinó esta tecnología que genera la incertidumbre, lo que tenemos que hacer es generar una pregunta de investigación que nos permita seguir con el proceso de investigación. En general, estas preguntas, hay procesos, hay sistemas ya publicados que nos dicen cómo elaborar esta pregunta para poder responderla al final. El más usado a nivel mundial es el sistema GRADE, que ya está todo publicado, cada paso de las cosas que hay que hacer para obtener una pregunta clara para poder llegar a una conclusión válida. Entonces, una vez que tenemos la pregunta, pasamos al proceso de evaluación. El primer paso de esta evaluación es la búsqueda concienzuda de material bibliográfico con evidencia científica. Cuando el material que encontramos sobre la tecnología que queremos evaluar tiene relación con nuestra pregunta, la consideramos como que es una evidencia directa. A veces encontramos trabajos que la evidencia no es directa, se la llama secundaria o indirecta, porque si bien no responde a nuestra pregunta, hay datos que nos sirven para ir contestando este planteo primario. Luego de tener esta evidencia y elaborar una conclusión sobre esta evidencia, vamos al análisis de contexto en nuestro lugar, para tener una conclusión real en nuestro lugar de trabajo. Y luego de todo esto, se elabora una conclusión y una recomendación. Esto se envía o se emite a quien solicitó esta evaluación. Si es un organismo público, el Estado, por ejemplo, lo hará público para todo el mundo, y si lo solicitó alguien privado, se le informará. Para luego, después que el ente privado que lo solicitó lo tiene, se publica, porque tiene que estar siempre accesible a todo el mundo. A posteriori de todo esto, lo que hacemos es, esta la vamos a pasar, hacer un monitoreo de que esto se hace a futuro para evaluar resultados, el impacto de esta evaluación que se autorizó a cubrir, y se vuelve a elaborar un informe sobre esto. Ahora, después de contarle todo esto, a mí se me vino a la cabeza, o me preguntaba, ¿por qué implementar o impulsar una agencia de evaluación de tecnología cuando ya existe el ANMAT? ¿Por qué? La respuesta es muy simple. El ANMAT es una oficina, o una oficina pública, que fue constituida solamente para evaluar que lo que ingresa a nuestro país sea seguro, sea eficiente y tenga calidad. Esta oficina no elabora, no compara, no contrasta lo que ingresa contra otra tecnología existente. O no, porque puede ser una tecnología que ingresa para cubrir un espacio o un bache que hay en el sistema, pero no hace esta evaluación de qué ventajas terapéuticas, médicas, clínicas o lo que sea que estemos evaluando, otorga esta tecnología. Entonces, el ANMAT no es una agencia de evaluación de tecnología. ANMAT simplemente evalúa eficacia, seguridad y calidad. Entonces tenemos que pasar después de esto, a un proceso técnico que sería propiamente dicha la evaluación de tecnología, que va a aconsejar o dar su informe al proceso político para determinar si es más efectiva que la actual o no, y si es costo efectiva para mi sistema de salud. Porque puede parecer una tecnología súper que cubre un bache o es mejor que la actual, pero su costo es tan alto que es imposible para mi sistema de salud cubrir. Entonces ahí se plantea el decisor, qué es lo que va a hacer, si la cubre, no la cubre, cómo la cubre y cuándo. Esto resume un poco todo lo que les estuve contando recién, bastante clarito. Todo esto tiene un montón de procesos intermedios, porque
En la incertidumbre yo tengo la pregunta que me hace una persona, o el mismo Estado, o el sistema de salud, tengo que priorizar, ver qué hago, si hay muchas preguntas, definir cuál elaboro primero y cuál después. Una vez que tengo elaborada esa pregunta con base poblacional, yo tengo que ir a hacer la revisión bibliográfica, si encuentro o no encuentro, hago todo el análisis de contexto, hago mi conclusión, la implementación y la evaluación del impacto que es a futuro. Porque si no hacemos esto, si seguimos con la salud como está en nuestro país, sin una agencia de evaluación de tecnología que haga estas evaluaciones claras, transparentes, estamos en estos casos, que la salud termina siendo judicializada y tenemos que llegar a cubrir cosas que a veces uno se agarra la cabeza porque no tienen mucha cabida, porque los jueces toman un concepto de nuestra Constitución, que es el privilegio de la salud individual o de la persona, en realidad, y dentro de la persona está la salud. Entonces, este derecho individual versus lo que todo el mundo necesita, termina siendo una judicialización. Ay, perdón, me fui. Entonces, vamos resumiendo. Una política, sea individual en el sistema de salud particular o general a nivel Estado, de cobertura basada en evaluación de tecnologías sanitarias, es definir qué es lo que vamos a cubrir, en qué condiciones, y si es experimental, porque a veces se cubren situaciones experimentales porque no hay otra cosa, en qué condiciones se cubre, ¿sí? Con resumen de evidencia científica válida y con actualización periódica. Eso es lo que una agencia de evaluación debería asesorarme para yo poder cubrir. En este cuadrito muy lindo está todo el proceso, desde una base muy grande, como es, uno toma generalmente el triángulo en una pirámide poblacional, tenemos toda la bibliografía, que hay muchísima, a veces con muy poca base científica, y vamos subiendo despacitos hasta tener un informe que le asesoramos a quien tiene que decidir tendrá que ver los factores de contexto adicional y tomar una decisión. Esto es muy resumido, absolutamente muy resumido, lo que sería una evaluación de tecnología y por qué en este país es fundamental tener una evaluación de tecnología. Y me gustaría tirar una idea para discutir ahora, que las leyes o los dos proyectos de ley que surgieron de Agencia de Evaluación de Tecnología en nuestro país son, a mi criterio, no completos. Esta agencia tiene que evaluar, permitir participar a todos los que están en la cadena de esta evaluación que estamos haciendo, que sea independiente de cualquier organismo público, que sus evaluaciones, que sus consejos, que sus cosas que emita, que estas evaluaciones que emita sean autárquicas, que no estén controladas por nadie. A mí me parece que toda la cadena debe participar y que debe ser absolutamente independiente de cualquier otro organismo público. Porque si no, empieza a ser influenciada por los distintos sectores y tenemos la canasta actual digitada a nivel judicial, y eso me parece que no corresponde. Bueno, muchas gracias y escucho las preguntas de ustedes. Esperen que me voy de aquí. Ahí. Hola, hola, ¿escuchan? Sí. Ah. Muy bueno, Vivi, felicitaciones. Hola Martita, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer una pregunta yo que... Sí, por supuesto. Oh, bueno, claro. yo digo, una agencia de evaluación, ¿no? Va a condicionar la decisión de un juez, porque ahora el que decide es un juez. Sirva o no sirve, lo dan. En general, las agencias instituidas en este momento, las que yo le mostraba ahí en el cuadrito de la historia, la más fuerte de ellas es el NAICO, que es la más conocida, pero hay muchas que tienen mucho peso. Sus informes son emitidos en general para el gobierno, para establecer una política pública, y el gobierno es el que toma la decisión final,
pero una vez tomada por el gobierno, todo el ámbito privado lo sigue. Entonces, por eso esta agencia, si algún día se instaura en este país, debe ser transparente y debe emitir informes que sean tomados para elaborar la canasta sanitaria clara en nuestro país. Que diga, esto lo cubro por esto no lo cubro por esto, y si esto está en un NI, se evaluará puntualmente. El NICE también hace esas evaluaciones, que dice, está en un NI 50 y 50, y bueno, se evalúa puntualmente. O se ponen pautas para la cobertura. Pero eso significa vinculante, que es algo que yo dije al principio de la charla. Cuando la agencia es autónoma y sus informes son vinculantes porque el gobierno los toma a rajatabla lo que están diciendo, eso permite guiar a una canasta sanitaria válida para todos, no para un puntito, como determinan los informes judiciales, y permitir que el presupuesto alcance para todo el mundo. Tiene que ser vinculante, tiene que ser autónoma y tiene que ser transparente. Bien. Gracias, sí. De nada, Martita. O sea que acá va a ser medio difícil. La verdad que esto da para hacer varias charlas seguidas, porque cada punto de la evaluación de tecnología, empezando por construir la pregunta, porque uno dice pregunta, y parece que uno dijera, ¿dónde estamos? Construir la pregunta del inicio de la punta de una evaluación de tecnología no es tan fácil, porque hay que evaluar, hay que tener en cuenta ciertas pautas para poder después llegar a una conclusión válida, porque si nuestra pregunta no está bien formada, la conclusión no es válida. Entonces, hay un montón de procedimientos solo para esbozar esta pregunta inicial, para después llegar a todo lo otro. Y eso es lo que yo les mencionaba del sistema GRAIL, que es el más aceptado a nivel mundial, que pueden consultar la página, tiene una página en internet donde está todo, tiene un manual que tiene no sé cuántos cientos de hojas para leer. Por eso digo, esto resumido es muy cortito, pero da para muchas charlas. Cada ítem de la evaluación da para una o varias charlas, porque no es tan fácil hacerlo con todas las pautas para que el decisor después pueda tomar esto y decir sí, no. Tiene toda una serie de pautas, por eso tiene que ser transparente, y todos estos procesos claros para que quien de cualquier lugar quiera leer y diga, ah, esto lo hizo por esto y por aquello, está claro, lo puedo tomar. Porque si empezamos a ocultar información o a los procesos no ser transparentes y publicados y claros, después no sabemos si estamos tomando bien la decisión. No sé si tienen alguna pregunta más. Ahí Danisa está haciendo una pregunta también por el chat. A ver. Si querés te la leo. Dice, ¿hay algún proyecto de ley concreto o que se esté evaluando para crear este organismo? Había dos propuestas, en realidad hubo una primera propuesta, después se hizo una contrapropuesta, una segunda, y después nos agarró la cuarentena y quedó ahí. Así que no sabemos en qué va a terminar, porque la primera propuesta no se aceptó y se hizo una segunda, y después vino la cuarentena y quedó ahí. Se puede buscar, está todo publicado, pueden mirarlo, leerlo. Yo no me di cuenta de buscarlas para darles el link, por eso yo decía que no estoy muy de acuerdo un poco en la Constitución, porque el organismo no debe depender de nadie. En este segundo proyecto estaría dependiendo del Ministerio de Salud, y la verdad que debe ser autárquico, debe poder elaborar sus informes sin ninguna presión de ningún tipo. Así que habrá que seguir esperando que termine la cuarentena. Tal vez después de Navidad, Año Nuevo, no sabemos, vacaciones de verano, no sabemos cuándo va a terminar esta. Así que bueno. Y la idea, Viviana, es que fueran vinculantes las decisiones de esta agencia, claro, para facilitarle la vida a los decisores y a los financiadores, ¿no? Que los jueces... Eso es fundamental, eso es fundamental. Y creo que eso es lo que más difícil va a ser de conseguir. Por eso yo decía que hay que hacer un análisis, cosa que nuestro país no tiene costumbre,
presenta proyectos así como a diestra y siniestra, sin hacer un análisis de todas las partes, o sea, todas las partes aquí tienen que sentarse y definir qué es lo que quieren hacer, ético, político, y definir qué es lo que quieren hacer. Porque tomar una decisión de cubrir o no cubrir una tecnología no es tan sencillo, porque vos cuando tenés un paciente con un cáncer que te está pidiendo la última tecnología del mundo, que le va a dar sobrevida de 2 meses, que vale un ojo y la mitad del otro, y vos le tenés que decir que no es tan fácil. Entonces, estas evaluaciones tienen que ser claras y vinculantes fundamental, y autónomas, autárquicas. En el proyecto, que después les voy a buscar el link donde está el nuevo proyecto presentado y se los paso, no está, no es autárquica. Sí. Una consulta. Sí, no sé quién habla. Ah, Sandra. Sandra. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Yo trabajo en Tierra del Fuego, actuamos, si bien dependo, la dirección donde estoy del Ministerio de Salud, somos financiadores de prestaciones para personas sin obra social, sin ningún tipo de cobertura, y las personas que están dentro del programa de Incluir Salud. Muchas veces nos pasa con los pacientes con patología oncológica, que son muchos, lo que hacías mención recién. ¿Existe alguna forma de que nosotros nos podamos conectar a alguna red donde nosotros podamos hacer consultas o estar vinculados ante estas situaciones? Mira, que yo conozca en este país red para poder consultar esto, no así que sea pública, pero sí podés consultar los informes emitidos por el IEC, por la SEXA, son públicos, los podés abrir las páginas, son públicos. El Ministerio de Salud, en su agencia de evaluación, en su oficina de evaluación de tecnología, tiene una serie de informes publicados de medicamentos de alto costo. Después yo busco los links y se los paso, la verdad que no me di cuenta. Ah, bien. Pero tenés bien. el IEC, tenés el SEXA y tenés la del Ministerio de Salud. Hay informes elaborados, no vinculantes, que te pueden servir. No hay de todo, hay de algunas cosas puntuales. Algunas cosas, bien. Claro, porque esto que decía Marta es cierto. O sea, los jueces siempre dicen derecho a la salud, tienen que dar todo. Nos acaba de pasar con anteojos, por ejemplo. Sí, lo que pasa que... Entonces... Sí, dale, termina, por favor. No, eso. Entonces, a veces es importante tener algún sustento técnico como para poder decir no y por qué. Claro. Por eso, el derecho a la salud que está puesto y plasmado en la Constitución Nacional les permite a los jueces a obligarte a cubrir cosas que a veces no corresponden. Tal vez para este paciente sí, pero no para el resto, y eso hace una desigualdad en el sistema porque el sistema es solidario. Entonces vos pagás un Nusinergen 2 millones de pesos y después no le pagás ningún tratamiento preventivo a la que quiere hacer ligadura de trompa. Entonces, estos informes deben ser vinculantes para que el Estado tome la definición, es el Estado el que debe tomar la definición, y los demás seguimos a posteriori. Nosotros como individual, si la agencia está constituida ya, como individual podemos pedir una evaluación de bibliografía, pero siempre el peso mayor es del Estado, porque todas estas cosas de alto costo deberían ser cubiertas a través del Estado con alguna forma que no hace. Entonces, teniendo una agencia de evaluación que aconseje concienzudamente qué es lo que tiene que hacer, es mucho más fácil tomar la decisión, no siendo, digamos, una persona individual. Te digo, a veces tomar las definiciones de la cobertura es durísimo. Vos tenés que estar diciendo a un paciente, señor, usted se va a morir en 2 meses, yo no le había pedido millones de pesos. Es durísimo. Entonces, si la agencia existiese independiente, con estos procesos transparentes, y que el Estado tome como decisor políticas sustentables, entonces nosotros podemos seguir atrás estas evaluaciones y utilizarlas, por supuesto.
igual la podés hacer, podés elaborarla individualmente y ver un poco qué hacer y qué no hacer. Hay muchísima bibliografía, pero hay que tomar todas aquellas que tengan algún soporte científico, no simplemente elaboración de un estudio informativo. Pero se puede hacer. Duro, pero se puede hacer. Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿tenemos más preguntas? A ver El si tema es acá... súper interesante. Ah, no. Y continuaba la misma pregunta que antes. Bueno, igualmente, yo no puse mi mail, pero las chicas que coordinan pueden pasárselo, y cualquier duda que haya surgido de la charla a posteriori, o se les presenta cuando están haciendo una evaluación de tecnología, no hay problema, la tratamos de dilucidar. Además les contamos que dentro de un tiempo Viviana va a tener otro módulo, así que te van a volver a ver, Vivi. Dentro de muy poquito tiempo. ¿Sí? Sí. Así que, pero cualquiera que necesite algo, como siempre nos piden y se lo pasamos, ¿sí? Dale, les tiro una propuesta. Si sobre este tema a los alumnos les surge algún extra tema o tema extra para discutir, podemos armar otro Zoom y discutimos el tema puntual, eso no hay problema. ¿Sí? Hacemos media horita y discutimos el tema. ¿Vale? Bueno, bien, por muy mi bien. parte... Ahí Danisa te está poniendo que es una excelente charla. Te van saludando, Vivi. Saludos a todos. Ya está tu correo en el chat, Vivi. Dale, genial. Genial, mira, ya lo pusiste. Sí, genial. ya está puesto. Sí. Que tengan, terminen bien la semana. Un saludito. Saludo a todos y nos estamos encontrando en el próximo conversatorio, más o menos dentro de 3 semanas. Ya les van a precisar la fecha cuando nos aproximemos. Un cariño grande para todos y buen mes. Y antes les cuento, porque tuvimos algunas consultas durante estos días, que el módulo de elaboración de trabajo final estaba previsto para ponerlo al final, pero lo vamos a abrir antes, seguramente hacia fin de semana o al principio de la próxima va a estar abierto. Así bueno, una cosa más antes que te corten. Dentro de algunas semanas yo los vuelvo a ver con discapacidad. Entonces, me gustaría que ustedes piensen de lo que estuvieron leyendo y viendo en el curso online, qué dudas les surgen, y las pueden hacer previamente a María Cecilia, para ir ordenando un poco la charla y aclararles un poco el tema. ¿Sí? Discapacidad también tiene algunos vericuetos importantes, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bueno. Perfecto, bueno, un cariño para todos, un saludo y hemos utilizado el tiempo muy bien. Un cariño para todos, gracias Vivi. Gracias, Viviana. Chao, muy bueno. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.